Bien, amigos, tengo el gusto de presentar al doctor Félix Grandes Moreno, secretario técnico de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Muchísimas gracias por estar en Hora 8, muy amable por tu participación. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Cuéntanos un poquito antes, ¿en qué lugar, digamos, del Acuerdo Nacional y de la Organización del Estado, de alguna manera, se ubica la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza? La Mesa de Concertación es un espacio de diálogo entre Estado y sociedad que fue creado en el 2001 por el gobierno del presidente Paniagua y fue creada como una institución autónoma y sin embargo las normas que regulan su funcionamiento establecían también que debía tener un presupuesto asignado por el Estado. Ese presupuesto es asignado por la Presidencia del Consejo de Ministros y en razón de ello la mesa está adscrita como una comisión a la Presidencia del Consejo de Ministros. De acuerdo. Pero en su diseño, en el gobierno de transición se pensó como una institución similar al Acuerdo Nacional que vino después, el 2002, ¿no? Y en el caso de la mesa, entonces tiene un comité ejecutivo nacional que reúne a representantes del Estado y de la sociedad. Ese es el espacio de decisión. El comité ejecutivo es coordinado por un presidente que es designado por el presidente de la República mediante resolución suprema y un equipo técnico que apoya sus actividades. Digamos, sus funciones son de asesoría, de coordinación, seguimiento y también de velar por la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos. El gobierno de transición, al crear un espacio de diálogo y concertación, lo que quería era poner participación de sociedad civil en la coordinación de las políticas públicas, porque eso era lo que no había habido en la anterior década, ¿no? Y entonces había una preocupación, no solamente por la eficiencia, sino por la neutralidad en el uso de los recursos públicos. ¿Cuáles son los principales logros, digamos, en estos años alcanzados por la mesa? En 10 años de trabajo, la mesa de concertación ha contribuido con 3 aspectos sustantivos en lo que es el aprendizaje, digamos, del Estado y la sociedad civil en la lucha contra la pobreza. 1, el planeamiento concertado del desarrollo a nivel regional y local. En el contexto del proceso de descentralización, los gobiernos regionales, las municipalidades promueven la concertación en la planificación del desarrollo. Si uno busca en Google, en Internet, plan de desarrollo concertado, se encuentra mesa de concertación porque la mesa ha promovido esos procesos. El segundo logro importante tiene que ver con la protección de la infancia. Desde comienzos del 2000, la mesa de concertación ha promovido lo que llamábamos las actividades prioritarias de protección de la infancia. Y eso ha tenido un camino, ha alcanzado un amplio consenso y se ha convertido ahora en el principal soporte de lo que sería el tercer aporte, que es el de la incorporación de la gestión por resultados en el presupuesto público a través de lo que se llama el presupuesto por resultados. Entonces, el diálogo, la concertación en el espacio de la mesa ha permitido mejorar la planificación del desarrollo, priorizar determinados sectores de la población. Los principales resultados están en el ámbito de la protección de la infancia, pero también tenemos propuestas, por ejemplo, para personas adultas mayores, por ejemplo, para mujeres que sufren la violencia en sus hogares, o para grupos de pequeños productores agrarios y la promoción de la asociatividad agraria. Y finalmente está el impulso de esto que para nosotros es una herramienta muy importante, que es el presupuesto por resultados y que constituye desde el año 2007 una reforma muy importante de la gestión pública
que nosotros decimos es la reforma silenciosa. Ahora, junto con esos aportes que están en los 10 años, en los procesos electorales del 2010 y del 2011, tanto con los candidatos regionales como con los candidatos nacionales, hemos promovido la suscripción de compromisos con indicadores y metas de desarrollo en 3 áreas básicas: la protección de la infancia, el desarrollo rural y lo que llamamos las condiciones del entorno macroeconómico. De acuerdo. Recién, quería preguntarte una cosita antes de que se me vaya, sí. Disculpa. Cuando hablas de la infancia, por ejemplo, yo inmediatamente me pongo a pensar en los programas de apoyo social alimentario, para empezar con lo más básico, lo más elemental. Y digamos, si estamos hablando ahorita del programa del vaso de leche, de los programas de comedores populares, los guaguaguasis, en fin, que manejan un presupuesto impresionante, tengo entendido, de más de 400 millones de dólares al año en su conjunto, si no me equivoco. Con relación a esto, digamos, ¿se ha logrado medir, o ustedes han tenido que ver, digamos, en las evaluaciones sobre la eficiencia de estos programas, sí, sobre la optimización de los recursos económicos, sobre la moralización incluso de muchos de ellos? El día de mañana estamos presentando un informe de seguimiento a lo que se ha hecho en los últimos 3 años en el ámbito de la reducción de la desnutrición crónica, la mejora de los logros de aprendizaje y la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Son acciones que se agrupan en torno a 3 programas presupuestales estratégicos, que no son programas sociales como los que tú has mencionado, pero algunos de esos programas sociales están comprendidos en estos programas presupuestales estratégicos. Porque una de las cosas que hemos aprendido en la mesa de concertación es que la lucha contra la pobreza no tiene que ver solo con los programas de asistencia social, tiene que ver fundamentalmente con los programas de desarrollo humano. Se requiere para proteger a la infancia, pero en general para emprender las acciones necesarias para superar la pobreza, un enfoque no reduccionista de la pobreza, ¿no? La pobreza tiene una dimensión monetaria que es esa dimensión, la dimensión sobre la cual el Instituto Nacional de Estadística e Informática emite anualmente los reportes, y entonces según el último reporte del 2009, la pobreza monetaria en el Perú es del orden del 34%. Sin embargo, la pobreza tiene también otras dimensiones, y eso en la mesa de concertación fue uno de los primeros esfuerzos para ponernos de acuerdo a qué le vamos a llamar lucha contra la pobreza y cuál va a ser el enfoque. Y a eso se le llamó un enfoque de desarrollo humano, que señala algo que nos parece fundamental en el actual contexto y en la próxima etapa del país. La pobreza no es solamente la carencia de determinados servicios, de determinado nivel de ingreso. La pobreza es fundamentalmente una limitación a la libertad de las personas. La pobreza limita las opciones de las madres de familia, de los padres, para elegir el colegio y la mejor educación para sus hijos. La pobreza es un límite entonces a la libertad humana. De acuerdo. Y justamente para reducir la pobreza y ampliar la libertad de las personas y sus opciones para realizarse en la vida y poner al servicio del país sus mejores capacidades, no solamente se requiere entonces un programa determinado, se requiere una acción integral. Y para nosotros eso es especialmente necesario de tener en cuenta en el caso de las poblaciones rurales. En los últimos 10 años, como es tema de estos días, el Perú ha crecido muy significativamente en términos del Producto Bruto Interno. Pero en esa misma etapa de crecimiento, la
pobreza rural prácticamente se ha mantenido constante, se ha reducido muy poco. Y entonces eso es un indicador, y creo que eso se ha expresado en las elecciones, de que el crecimiento no está resolviendo los problemas que se espera que pueda resolver. De acuerdo. Ahora, yo quisiera hacer dos comentarios con relación a lo que tú has dicho, ¿no? Estamos hablando, fíjate, de casi 10 años, digamos, de trabajo y de labor, y tengo que decirlo con mucha frialdad, ¿no? Los dos últimos gobiernos, que valga la redundancia, han gobernado al Perú en los últimos 10 años, han tenido al sector rural, sobre todo en las zonas altoandinas del país, en un lugar absolutamente secundario, un poco que han sido, y lo repetimos siempre en Hora 8, el patito feo del sector agrario, por ejemplo, la zona rural andina del país. Y, disculpa que vuelva a retrotraer nuevamente el tema de los programas de asistencia alimentaria, que si bien forman parte, digamos, de todo un proyecto de cómo se debe afrontar y enfocar el problema de la pobreza, que es básicamente un tema de acceso, digamos, a derechos que debe tener el ciudadano que vive en un país, pero, digamos, valdría la pena indagar un poco sobre cómo se gasta el dinero, ¿no? En lo que es alimentación, por ejemplo, en el país, que es, digamos, el elemento básico para poder garantizar una infancia, creo yo, feliz, y ciudadanos que estén en condiciones de poder estudiar y aprender finalmente, ¿no? Sí. El tema de los programas alimentarios es un tema que nosotros hemos revisado, hemos evaluado. De hecho, en el marco, por ejemplo, del presupuesto por resultados, el Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado evaluaciones que nosotros hemos podido revisar. Y allí está planteado el problema de las filtraciones y entonces el hecho de que hay recursos que deberían ir a los más pobres y no están yendo a los más pobres. Y hay problemas también asociados al uso irregular de recursos. Pero tanto las filtraciones como los problemas de corrupción son, desde nuestro punto de vista, problemas menores respecto a un problema mayor, que es el problema de la ausencia del Estado y de la no universalización de los servicios públicos. Y existen brechas en la provisión de servicios, sobre todo en zonas rurales, ¿no?, que están asociadas pues a este dato del 60% de la pobreza rural en términos monetarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos como necesario luego de estos 10 años, y eso es lo que hemos tratado de promover en este proceso electoral, es que como país tengamos metas nacionales y también regionales en aspectos prioritarios de la política pública. Entonces, hemos promovido, te mencionaba antes, compromisos por parte de los que son ahora presidentes regionales y de los candidatos a la presidencia de la República, que no son declaraciones generales. El jueves 14 se ha publicado este encarte en donde se muestra las 3 agendas que han suscrito todos los candidatos a la presidencia de la República, incluyendo los 2 que han pasado a la segunda vuelta, y en donde hay, la primera es una agenda para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La segunda es una agenda para el desarrollo integral de las poblaciones rurales, y la tercera es una agenda macroeconómica para la reducción de la pobreza y la desigualdad. A diferencia de acuerdos, compromisos que se han suscrito en el pasado que contenían declaraciones generales, en este caso, junto con las declaraciones de intención, tenemos metas cuantitativas al año 2016 que nos parece han de permitir organizar las acciones que el nuevo gobierno pueda desarrollar
y también hacerle el seguimiento a esos compromisos. En estos días se está discutiendo mucho sobre la importancia de que los candidatos cumplan los planes de gobierno que presentaron y cumplan los compromisos que suscribieron. Algunos de los integrantes de la mesa de lucha contra la pobreza son representantes de la Iglesia Católica y de otras iglesias también, me parece. Tenemos por el lado de la sociedad civil, la Iglesia Católica, las otras iglesias agrupadas en el Comité Interconfesional, pero está también la CGTP, la CONFIEP, la Asociación Nacional de Centros, la Plataforma de Juventudes, la Cooperación Internacional. Y por el lado del Estado, en el Comité Ejecutivo Nacional, están representados la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. ¿Sienten que son escuchados por el Estado? Lo que nosotros sentimos es que hay una voluntad de coordinar y de concertar aspectos que son identificados como prioridades. Hay áreas en donde no hay ese consenso, como por ejemplo el tema del salario mínimo o por ejemplo el tema de la producción propiamente de algunos bienes y servicios, pero en áreas como las que he mencionado hay consensos y hay oídos para escuchar. Ok, Félix Grandes Moreno, secretario técnico de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Tienes acá una tribuna, tienen todos ustedes cuando gusten, nos ven en todo el país, de manera que podemos seguir conversando de estos temas y otros más vinculados con la problemática de la pobreza en todo lo que queda del año. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Estamos a tu disposición. Muchas gracias. Bien, amigos, regresamos en breve con la doctora Tarsila Rivera, directora de Kiara PAC, Centro de Culturas Indígenas del Perú, con quien vamos a conversar también sobre un tema de actualidad y que tiene que ver también en cierta medida con la lucha contra la pobreza, que es el tema de los transgénicos, que también lo tocamos hace un momento con Jorge Prado Zucari de Conveagro. Regresamos. Muchas gracias.